Nicaragua tiene una larga historia con el expansionismo estadounidense. Este dato nos ayuda a identificar los patrones en la política exterior que el país norteamericano ha dejado en Nicaragua. En Nicaragua, en 1855, existió una pelea entre dos grupos políticos por controlar la creación del Estado Nacional Nicaragüense, los democráticos de León contra los legimistas de Granada. Aquí es donde los estadounidenses empezaron su obstrucción con la llegada de William Walker al país centroamericano y dejaron una huella en la historia de Nicaragua. 2 años después, en mayo de 1857, William Walker dejó de apoderarse del gobierno nicaragüense, dejando así sus ideas imperialistas en otros países. Por lo tanto, Nicaragua quedó en una guerra civil. Ya en el siglo XX, en 1912, se registra la llegada de tropas estadounidenses. Esto debido a la solicitud que Adolfo Díaz, el presidente del país, había hecho. Una manera de solucionar y concluir con la guerra civil. Dejó estragos en la historia política de Nicaragua. Esa invitación causó que Estados Unidos ocupara Nicaragua por más de 20 años. Ese suceso generó un fuerte sentimiento nacionalista en la población nicaragüense. A raíz del contexto histórico de ocupación estadounidense, nace la única revolución exitosa del Istmo, la Revolución Sandinista de 1979. Al haber iniciado un proceso revolucionario en 1979, Nicaragua quedó bajo el interés de la URSS. Así que desde Washington se planteó desestabilizar y mantener tensión en sus relaciones formales con Nicaragua, especialmente durante la administración de Ronald Reagan en 1981. Dicho de otra forma, la administración Reagan vio al régimen sandinista como una intolerable nueva intrusión de la influencia marxista-leninista en el hemisferio occidental y se propuso destruir la revolución. Entre 1980 y 1983, la Revolución Popular Sandinista, una vez estando en el gobierno, consiguió importantes cosas como por ejemplo la disminución de la tasa anual de analfabetismo, pasando de estar en un 52% a un 12%. Coordinaban la formación de grupos comunitarios de salud. Gran parte de la población, especialmente los jóvenes, se unió voluntariamente para brindar apoyo en campañas contra enfermedades como el dengue y la malaria en todo el país. A pesar de esto, durante la segunda década de los 80, la agresión estadounidense contra el gobierno sandinista se volvió más fuerte, intentando hacerlo fracasar. Con esa situación, se le complicó al gobierno mejorar las condiciones sociales y económicas del país. La desestabilización incluyó cosas como controlar los medios de comunicación, dañar la economía e inclusive usar la fuerza militar. Estados Unidos hizo más duro y más frecuente su castigo económico a Nicaragua. Una de las primeras acciones que llevó a cabo fue bloquear préstamos importantes y luego impusieron un embargo comercial en 1984. Utilizaron su fuerza naval para asegurarse de que el embargo se cumpliera. Esto provocó una escasez de productos y dañó la economía de Nicaragua y la capacidad del gobierno para actuar económicamente. El clímax de las agresiones estadounidenses se alcanzó con la implementación de tácticas de guerra contra insurgente dentro del país centroamericano. Estados Unidos formó y apoyó a un grupo paramilitar llamado Los Contras o Resistencia Nicaragüense, el cual estaba compuesto principalmente por exguardias del gobierno somocista y algunos campesinos descontentos. La principal consecuencia política de este movimiento contrarrevolucionario fue la economía. Si las sanciones económicas no funcionaban, Estados Unidos aumentaba la presión apoyando aún más el conflicto armado. Todo parecía apuntar que los contras afectaron la forma en la que el gobierno sandinista manejaba la economía y así no tener la capacidad de responder ante la crisis económica y hacer que perdiera la credibilidad. En las elecciones de 1990, el gobierno sandinista tuvo un oponente llamado Unión Nacional Opositora, que fue formada por la CIA en 1985 con los líderes locales y la Iglesia Católica. La UNO resultó ganadora, lo que muestra que la estrategia de Estados Unidos fue exitosa a mediano plazo. El cocodrilo Dante.